Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Marian Fernández. Esto es All We Need Is Love y pueden vernos desde nuestras plataformas All We Need Is Love RD en YouTube y también los episodios por Spotify All We Need Is Love RD gracias a Producciones El Gusto. Pueden escucharnos por la 95.7 La Nota y por la web lanota957fm.com. Siempre inicio con la energía del agradecimiento, agradeciendo a Dios incluirme en esta vida, agradeciendo a Dios esta posibilidad de poder hacer este programa que yo espero en intención que agregue valor a su día, que sea un programa inspirador. Estoy con un amigo, con una persona que respeto, que admiro, que me parece un recurso importante para nosotros como país, un ciudadano que quiere aportar y que quiere cambiar las cosas, pero desde la acción, no desde las palabras. Son las palabras las que muchas veces pueden articular ese mensaje o ese llamado que llevamos dentro, pero son las acciones lo que realmente transforman, cambian las vidas y cambian las cosas en una nación como esta. Estoy muy agradecida de tener a mi invitado, estoy muy agradecida de poder tener esta posibilidad y de llevar este contenido a ustedes. En breve vamos a conocer a quién tenemos aquí. Franiel Henao es mi invitado de hoy, pero también es mi amigo, una persona que he conocido justamente haciendo este trabajo en La Nota, y voy a permitirme leer un fragmento de su biografía. Franiel ha sido consultor de comunicación estratégica para movimientos sociales e instituciones políticas, fue parte de la Marcha Verde y la Coalición por la Educación Digna, fue coordinador de la campaña de la buena política en las elecciones del 2020 que llevó al Congreso a José Horacio Rodríguez como diputado. Actualmente uno es uno de los secretarios generales más jóvenes del país. En este caso, él es secretario general del partido ya reconocido, la opción democrática. Desde los 15 años está involucrado, se ha ido involucrando en el activismo social y político. Para mí es un placer y un privilegio tener a Franiel aquí con nosotros. Franiel, desde los 15 años tú estás en el activismo político y social. Bienvenido a All We Need Is Love. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí y conversar contigo. ¿Cómo desde los 15 años? Cuéntame de ese Franiel de los 15 años y el que está antes. ¿Dónde creciste? Háblame un poquito de tu familia y cómo y por qué ese llamado tan joven, cuando a los 15 años, tú sabes que los adolescentes están como en una especie de burbuja que nadie sabe cuál es. Bueno, era un poquito también. Yo desde temprana edad desarrollé, digamos, una vocación muy profunda por la lectura, que fue, digamos, para mí accidental. Yo terminé enamorándome de los libros por mi rebeldía personal. Yo debo reconocer que era un joven muy travieso, muy travieso. Y entonces me acuerdo que yo empecé a ver libros porque en mi casa no había libros. Y entonces empecé a ver libros en la escuela que yo estaba, en la antesala para visitar a la psicóloga de la escuela, que me mandaba muchísimo porque era rebelde. Yo siempre... ¿En qué colegio tú estabas? Él se llama el Colegio Superación de Santiago de los Caballeros. Yo soy de Santiago. ¿Tú eres de Santiago? ¿De qué parte de Santiago? Es un barrio que se llama Olla de Caimito. Olla de Caimito. Sí, que está al lado de... Es un barrio que nace a raíz de la fundación de la fábrica de León Jiménez, sobre todo de trabajadores que hacían vida en esa fábrica. Y una pregunta al margen, antes de que sigas contando. ¿Volviste a Olla de Caimito? Sí, siempre voy. ¿Siempre vas? Porque ahí está mi familia materna. Entonces, siempre estoy conectado con tus abuelos. Mi abuela, sobre todo. Mi abuela y mis primos y tíos maternos. Porque es una familia que se ha quedado ahí. Y entonces hay una raíz muy fuerte. Entonces, te decía que en esa rebeldía, que digamos que siempre me tenía esa cita pendiente con la... le decían, ahora le dicen psicólogos, pero antes era orientadores. Entonces, previo a esa cita... ¿Y era un colegio público? Era un colegio público, sí. Y previo a esa cita de verme con la orientadora del colegio, en alguna de esas travesuras que yo hacía, me topaba con esta librería, que era una librería pequeña,
pero que para mí era grande, era porque habían creo que más de 200, 300 libros, y yo nunca había visto tantos libros juntos. Y entonces empecé a hojear los libros. Empecé a hojear los libros y a acercarme a ellos. Y entonces, a partir de ahí, empecé a leer muchísimo. Me dio muchísima curiosidad. Y entonces empecé a entrar a contextos que luego, ya un poco más adulto o un poquito más maduro, cuando entro a primero de bachillerato, me topo con un profesor de historia. Y que ese profesor de historia era como muy acucioso en que leyéramos historia dominicana, sobre todo. Increíble la cantidad las veces que yo he escuchado en este oficio que hago, Franiel, los maestros que le cambian la vida a una persona. Sí, mira, y me incluyo. Y eso para mí, yo siempre lo digo, el Cristian Ramos se llama ese profesor, y él era muy, muy acucioso, muy insistente en que leyéramos historia dominicana y que leyéramos historia universal. Y entonces, leyendo historia, empecé como a preocuparme por algunas cosas que nunca me habían preocupado. Y entonces termino en esa, digamos, preocupaciones, en esas reflexiones, haciendo algo que era normal en esa época. No sé si los más adultos se acordarán de MySpace. Y MySpace tenía dos cosas, que era que tú compartías música y otra de las cualidades que tenía, por lo cual se hizo como muy, muy, muy activo. ¿Pero cómo era que se llamaba? MySpace. MySpace. Que era la red social del momento. Y en esa red social, que tú podías compartir música, que tenía unos reproductores, tenía otro elemento que era que tenía unos foros, que era la primera vez que se utilizaba, digamos, de manera popular y múltiple, foros de debate. Y en esos foros que se discutía desde cuál era la canción más importante del momento, también había un espacio donde se discutían muchísimas ideas. ¿Y tú qué edad tenías ahí, yo Daniel? tenía 15, 16 años. Y entonces yo, en ese momento, duré casi un año y medio más, discutiendo en todos esos foros, de todo, o sea, de cómo se iba a hacer la Revolución Dominicana, de los problemas, cómo se habían que hacer. Porque había una comunidad dominicana. Había una comunidad dominicana, pero también yo pude entrar en contacto con muchísima gente de otros países y desarrollé amistad con muchísimas personas que hoy son mis compañeros de ideas en muchísimos países que están en gobiernos como en Argentina, en Chile, en Venezuela, en México. Y en esos espacios, que éramos todos jovencitos, discutíamos todos esos temas y hasta un punto en que un año y medio después, que yo dije, ve acá, pero yo tengo que hacer algo aquí porque yo no puedo pasarme la vida discutiendo en un foro. Y entonces empecé a leer los periódicos. Que no lo hacía habitualmente, que es un hábito que tengo todavía de leer todos los periódicos de manera diaria. Y entonces ahí entré en contacto con un grupo juvenil que se llama La Multitud, o se llamaba La Multitud. Y entonces, conversando con ese grupo, conociendo lo que hacían, que mira, casualmente, y es una historia que creo que la voy a contar de manera pública por primera vez. Yo entré en ese grupo, que fue mi primera acción política formal, por una actividad que ellos hicieron, que fue una marcha en conmemoración del 14 de junio. A propósito, que hoy es 14 de junio, y de la memoria de Minerva Mirabal. Y para mí es un honor, un privilegio que hoy yo comparta la conducción de un partido político con una de las hijas de las hermanas Mirabal, que es Minuta Tavares Mirabal, que es la presidenta de Opción Democrática. Que para mí eso era, en ese momento, no era algo que tenía en el horizonte. ¿Dónde fue? Mira, esa marcha fue de San Francisco de Macorís a el Museo de las Hermanas Mirabal. Y yo vi esa noticia y me encantó, y entonces entré en contacto con ese grupo, con un amigo que es para mí un hermano, que es Emilio Galván, con el cual empecé, hay que traerlo para acá, sí, con el cual empecé a militar y a hacer política. Y entonces de ahí nos pasamos, digamos, casi una década construyendo ideas y sobre todo participando para mi generación, para los jóvenes de la generación de la que yo soy parte. Hacer política, o digamos hacer política en los partidos, era hace 10 años una cosa irreal.
nosotros no nos veíamos en los partidos porque entendíamos que los partidos políticos no eran el espacio del cual podíamos hacer las transformaciones que queríamos hacer de la República Dominicana. Y por eso nos involucramos en la lucha por el medio ambiente, a través de la defensa de los haitises, del rock ash, de la isla artificial. Nos involucramos en temas como justicia fiscal, en la lucha por el 4%, a través de la coalición Educación Digna, y también en la lucha por el fin de la impunidad, en lo que fue nuestra participación en la Marcha Verde. Pero poquito a poquito nos fuimos dando cuenta que, y para mí fue muy, yo lo marco en un episodio que me pasó en el año 2011. Creo que entre 2011, principios de 2011. Yo estaba junto con una decena, creo que no llegábamos a 50 compañeros y compañeras frente al Congreso Nacional. Y estábamos, en ese momento, se estaba discutiendo el 4%. Y se estaba discutiendo la aprobación o no creo que era la segunda vez en la que se discutía ya formalmente en la Cámara de Diputados si se incluía o no el 4% para cumplir la ley. Y en ese fue el episodio del famoso voten honorables, voten honorables. Uh-huh. Y yo estaba afuera y éramos no más de 50 compañeros y compañeras. Me acuerdo que era una sesión que duró hasta tarde en la noche, tipo 8, 9 de la noche, de las pocas que han durado hasta tarde. Y para mí fue como un momento muy revelador, de manera personal, que yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hay oposición a esto? O sea, hay una ley que plantea que hay que cumplir la inversión pública en educación, no del 4%, sino que debe ser sostenida, que debe ser mayor. ¿Por qué si los partidos políticos están diciendo que sí, que es lo correcto que hay que hacer? Si los liderazgos de los partidos están diciendo que sí, que es lo correcto que hay que hacer. Si hay montón de investigación, de reflexión académica respecto a que esto puede suponer un paso de avance estratégico para que nuestro país avance, ¿por qué ellos no están haciendo eso? Y ahí yo empecé a incubar esa idea de que no era que había que exigirle a los partidos políticos, a los políticos, que hicieran las cosas. Y empecé a pensar, y entonces ahí me empiezo ya a plantearme que lo que hay que hacer es transformar los partidos políticos, que había que cambiar la política dominicana. Vámonos a la pausa y regresamos con Franiel Henao. Ya ustedes pueden ver con esa pregunta que Franiel hizo sobre por qué hay oposición a la educación. Ya con eso queda muy claro el sentimiento, el pensamiento, el ser humano tan refinado que es Franiel. Volvemos en breve.